Seguimos y ahora vamos con la cápsula número 4. Vamos a ver en esta cápsula los aspectos de hecho económico, aumento y disminución de las cuentas contables, principios de la partida doble y las cuentas T. Así que va a estar interesante este tema. Vamos a comenzar por definir qué es un hecho económico. Un hecho económico es la descripción detallada de toda operación contable. Es decir, para una operación contable se necesita fecha, montos y las cuentas contables. Ahora, ¿para qué sirve el hecho económico? Para trasladar por escrito toda operación contable a los libros correspondientes. Es decir, a partir de un hecho contable, nosotros escribimos en los libros, tanto el libro diario, el libro mayor, como también en los balances respectivos. Vamos a ver un ejemplo de un hecho económico. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dice que es la descripción detallada de toda operación contable y se evidencia en la fecha. En un hecho económico, de ejemplo, tenemos el día 1 de enero de 2021, está la fecha, se recibió la suma de 1.250, este es el monto, por el pago de 10 clientes a razón de 125 lempiras por cliente y este dinero fue depositado en banco. O sea, aquí están las cuentas contables, clientes y banco. Entonces dijimos que es la descripción detallada de toda operación contable donde se evidencian fecha, monto y las cuentas contables. Ahora, vamos a ejemplificar cómo aumentan y cómo disminuyen las riquezas y las obligaciones. Encontré un paralelo, una ilustración, cómo explicar y cómo entender cómo aumentan las riquezas y cómo disminuyen las riquezas en contabilidad, cómo aumentan y cómo disminuyen las obligaciones o deudas en contabilidad. Y encontré que un cántaro es un buen ejemplo. Un cántaro con dos boquillas. O sea, cuando las riquezas entran por la boquilla del lado izquierdo. Cuando las riquezas disminuyen, salen por la boquilla del lado derecho. Ahora, es diferente cuando los compromisos aumentan por la boquilla del lado derecho y disminuyen por la boquilla del lado izquierdo. Iremos explicando. Vamos a ver un ejemplo aquí de aumento de riqueza en la cuenta bancos. Dijimos que aumentan por la derecha. El signo más significa aumento y el signo menos significa disminución. Entonces tenemos aquí que si hacemos un depósito de 100.000 empiras, entra por la boquilla del lado izquierdo, porque les dijimos que las riquezas entran por el lado izquierdo. Tenemos 100.000 empiras, pero hicimos otro depósito de 25.000 empiras, ahora tenemos más 25.000 empiras, o sea que tenemos un total de saldo en la riqueza de bancos, 125.000 empiras. Ahora vamos a ver una disminución de una riqueza. Tenemos 100.000 empiras que entraron, más 25 eran 125, pero en este momento estamos haciendo un retiro de 10.000 empiras. Dijimos que se retira por el lado derecho. Ahora ya no tenemos 125, porque 125 menos 10, ahora tenemos 115. Así que así aumentan y así disminuyen las riquezas. Ahora, ¿cómo aumentan y disminuyen las obligaciones o deudas? En el caso, por ejemplo, acá, préstamos por pagar, de la cuenta. Aumenta, si nosotros quitamos un préstamo por 50.000 empiras, dijimos que aumenta por el lado derecho. Pero después sacamos otro préstamo por 5.000 empiras y sigue aumentando la deuda. A llegar ahora tenemos 55.000 empiras de deuda. Vemos la diferencia entonces. Dijimos, las riquezas en este caso de la cuenta de bancos aumentan, comienzan y aumentan por el lado izquierdo y disminuyen por el lado derecho. Las obligaciones, en cambio, por ejemplo, en el préstamos por pagar, aumentan por el lado derecho y disminuyen por el lado izquierdo. Vamos a ver un ejemplo de un hecho económico relacionado a un aumento de riqueza. El día 1 de enero se recibió la suma de 1.250 por el pago de 10 clientes a razón de 125 lempiras por cada cliente y este dinero fue depositado en bancos. Entonces, dijimos que antes ya teníamos 125.000 lempiras menos 10, 115. Ahora vamos a ver con esta operación.
Fíjense qué interesante. Como ya entendimos que las riquezas aumentan por el lado derecho y disminuyen por el lado izquierdo, y lo mismo de las obligaciones, a diferencia que aumentan las obligaciones por el lado derecho y disminuyen por el lado izquierdo, ya no necesitamos el ejemplo del cántaro y nos quedamos con esta cuenta T, que ejemplifica cómo aumentan o disminuyen la riqueza. Ahora vamos a ver, el día 1 de enero de 2021 se recibió la suma de 1.250 por pago de clientes y se ingresó a bancos. Entonces aquí tenemos, vamos a ver la transacción. 1.250 dijimos, se ingresó a bancos. Aquí tenemos ahora, si antes teníamos 125 menos 10 eran 115. Pero ahora con más 1.250 tenemos 116.250. Pero nos vamos a hacer una pregunta, porque aquí ya viene, vamos a hablar del principio de partida doble, que significa, tiene que ver con la teoría de la causalidad. La causalidad quiere decir que no hay efecto sin causa y no hay causa sin efecto. Por ejemplo, dijimos que hubo un ingreso de 1.250 a bancos, 1.250. Pero las preguntas de causalidad son, si hubo un valor que entra, ¿de dónde viene? Y si hay un valor que sale, ¿para dónde va? Y aquí nos preguntamos, si entró 1.250 a bancos, ¿de dónde viene? El hecho económico nos lo dice. El 1 de enero se recibió 1.250 por el pago de clientes. Aquí nos dice entonces que estos 1.250 vienen de clientes. Y dijimos anteriormente que clientes es una cuenta de activo circulante. ¿Por qué? Porque es una obligación que los clientes tienen con nosotros en efectivo, a pagarnos en efectivo. Entonces, es un valor, una riqueza que está a nuestro favor. Y dijimos que la suma de todas las tarifas, lo mismo en cualquier junta, la suma de todas las tarifas es la factura mensual, y la factura mensual nos la deben. Entonces, si nos la deben los clientes, es una riqueza. Y tenemos entonces como riqueza 37.500 lempiras cada mes. Entonces, si dijimos acá que entraron 1.250 y vinieron de la cuenta de clientes, quiere decir que ahora cliente ya no nos va a deber 37.500, porque ya nos pagaron 1.250 y ahora quedan 36.250, porque esta es una cuenta de activo y dijimos que las cuentas de riqueza o activo crecen y se suman por el lado izquierdo y se disminuyen por el lado derecho. Entonces, le quitamos 1.250 a 37.500. Ahora la deuda de los clientes es de 36.250. Y aquí vemos el principio, que si algo entra es que viene de otro lugar. Aquí hay un ejemplo, y le pongo una X porque no vamos a hacer esta transacción, pero si acaso después de pagar los 1.250 a los clientes, nos pagaran todo el total, vinieran todos los clientes y nos pagaran, la cuenta de clientes quedaría en cero y la cuenta de bancos vendría a aumentar en 36.250 más 1.250 que equivaldrían a los 37.500 y ahora tendríamos en suma total 152.500. Eso solo es un caso hipotético que no lo estamos manejando en esta instancia. Ahora vamos a ver un poquito más, explicando con un caso más de la vida cotidiana, el principio de la partida doble, que consiste en la causalidad, que es que toda causa tiene un efecto. Entonces, por ejemplo, si don Roberto Díaz tiene un barril de agua, el barril tiene 42 galones, pero le saca 2 galones al barril, ahora solo tiene 40. La pregunta es, ¿qué se hicieron los 2 galones? Pues sencillamente, se fueron al barril que es propiedad de doña Ana Méndez. Entonces vemos, no desaparecen. Si algo disminuye, en otro lugar aumenta. Es decir, si de A se disminuye algo, va a aumentar a B. Hay otros principios, no solo todo lo que disminuye aumenta. Hay otros principios, pero creo que la idea para entenderla está aquí.
Entonces, ahora vamos a ver otro principio, otro ejemplo de hecho económico. El 1 de enero de 2021 se hizo un préstamo pagadero a 6 meses por la suma de 30,000 lempiras y se depositó el dinero en el Banco Atlántico. Entonces dijimos, bueno, aquí, recordamos que la situación inicial es que habíamos hecho dos préstamos, uno de 50 y uno de 5, y teníamos 55,000 en deudas. Pero con esta transacción de un nuevo préstamo por 30,000, significa que aquí va a haber un aumento de deuda porque los pasivos o las obligaciones se aumentan por el lado derecho. Ahora la deuda es 85,000 lempiras. Ahora la pregunta, y habíamos dicho que en bancos teníamos 116,250. Ahora la pregunta es, si algo aumentó en deuda, pues ¿para dónde se fue? Si se aumentó la deuda 85,000 lempiras, esos 30,000 lempiras, ¿para dónde se fueron? Pues se fueron para bancos. Eso que nos prestaron 30,000, ahora está en bancos. Y ahora en bancos que antes teníamos 116,000 lempiras, 116,250 de deuda, ahora, perdón, de activo, de riqueza en bancos, ahora tenemos esos 116,250 más 30,000, 146,250. Y aquí seguimos. Entonces, este es las cuentas T. Significa, cuentas T es la representación gráfica de uno o más registros contables. Entonces, así como vimos, se hacen los registros de bancos, de préstamos por pagar y cualquier otra cuenta, se hacen en forma de T, ejemplificando que las cuentas de riqueza aumentan por el lado izquierdo y disminuyen por el lado derecho, y que las cuentas de obligaciones aumentan por el lado derecho y disminuyen por el lado izquierdo. Entonces, una cuenta T tiene 6 partes. La parte 1, sobre la T en el centro está el nombre de la cuenta. Al lado izquierdo está el debe, al lado derecho está el haber. En esta parte están los movimientos, y también en esta otra parte, los movimientos del lado izquierdo, los movimientos del lado derecho. El saldo, cuando se suman todo lo que hay en el lado izquierdo, nos da un saldo, y ese saldo se llama deudor cuando está en el lado del debe. Y cuando se suma todo lo del lado derecho, se llama saldo acreedor. Esas son las 6 partes o componentes de una cuenta T. Ahora, los aumentos y disminuciones, otro ejemplo de un hecho económico. El 1 de enero de 2021, la organización recibió una donación de 50,000 lempiras. Entonces, este es capital contribuido. Estos 50,000 lempiras son una obligación para con los socios. Entonces, aumentan por el lado derecho, dijimos todas las obligaciones, y disminuyen por el lado izquierdo. Entonces, ahora tenemos 50,000 en capital contribuido, pero dijimos, ¿para dónde va? Va para bancos. Entonces, en bancos ahora, estos 50,000 que de la donación lo depositamos en banco, tenemos 50,000. Ahora, la suma de todo, 100 más 25 más 1,250 más 30 más 50, son 206,250. Pero como dijimos que había habido un retiro de 10,000, a estos 206,250 le quitamos 10,000 y ahora tenemos 196,250. Este es el 196,250, que este es el saldo de bancos, y en capital tenemos 50,000. Así que hasta ahí nos quedamos porque vamos ahora a hacer un repaso.